¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. 19 horas con 7 minutos. ¿Cómo les va? Estamos en Puntos de Vista ya hasta las 20 horas para hablar de distintos temas, como siempre acostumbramos. Y hoy, como ya estábamos adelantando al momento del pase, queremos hablar de los 37 años de la caída de la dictadura, del fin de la dictadura de Alfredo Stroessner, que se cumplieron o que se cumplen en estas jornadas del 2 y 3 de febrero respectivamente. Recordamos eso y queremos analizar un poco la situación también que envuelve a ese contexto histórico, ver por un lado el aspecto político, el aspecto social también, ese testimonio de primera mano de quienes recuerdan aquellos momentos y por sobre todo también ver a partir de ahí cómo estamos hoy en día desde diferentes aspectos también. Por eso ya queremos saludar a nuestros invitados que nos acompañan en la jornada de hoy, martes 3 de febrero. Queremos saludar primeramente al señor Rubén Benítez, él es de la Asociación de Excombatientes del 2 y 3 de febrero del 89. ¿Cómo le va? Bienvenido, gracias por venir. Sí, muy buenas tardes, Fernanda. Primeramente, felicitarle a todos los camaradas en su día, hoy 37 años de aquella gesta libertadora del 2 de febrero, que nació nuevamente la democracia en el Paraguay, ¿verdad? Hay muchas cosas pendientes y de lo que seguramente vamos a hablar. Sí, señor, así es. Felicidades para todos mis camaradas. Bueno, vaya el saludo entonces a todos ellos. También queremos saludar a Enrique Cos, él ya es un amigo de la casa, investigador, historiador también. ¿Cómo te va, Enrique? Gracias por venir. Fernanda, muy buenas tardes, noche, señor, un gusto de compartir y bueno, siempre un gusto hablar de historia. ¿Cómo podemos empezar un poco el relato? ¿Cómo podemos empezar a contar la historia de primera mano, don Rubén, en torno a lo que se vivió en aquella ocasión, en aquella noche del 2 y 3 de febrero? Y yo en realidad pertenecía a un cuartel de la caballería, RC1 Valois de Ibarola, Sí. que estaba en General Díaz, Chaco Paraguayo. Y de ahí nos convocaron, o sea, hubo rumores de que iba a haber algo, tenía problemas las autoridades paraguayas. Nosotros no sabíamos nada, como un soldadito raso, nadie te cuenta nada, ¿verdad? Pero nos sentimos raros porque en pleno enero, por ejemplo, hicimos instrucciones nuevamente. Empezamos a hacer tiros, stand de tiro y demás cosas. Entonces nos pareció raro. Pues que no era habitual. No era habitual y teníamos que salir en febrero, ¿verdad? Nosotros el 15 de febrero teníamos que salir ya de nuestros cuarteles. Y eso nos pareció raro, pero nunca supimos lo que iba a pasar, de lo que se trataba, porque en realidad el soldadito pues, es el eslabón más bajo de todo lo que es la Fuerza Armada y nadie te va a contar que va a haber un golpe de Estado. Inclusive estando en el golpe de Estado no sabíamos nosotros lo que pasaba, ¿verdad? Esa es la realidad nuestra. Claro. ¿Cuánto tiempo antes ustedes empiezan a notar esas diferencias, esas prácticas ya de tiro? ¿Desde enero? No, y más o menos el 15 de diciembre del 88, más o menos pues, y vino el comandante, el coronel, se quedó ya su comandante. Ahí en el Chaco. En el Chaco, entonces todos los altos mandos de la Fuerza Armada ya empezaron a venir a Asunción, seguramente ellos planeando, ¿verdad?, lo que iba a ser el golpe. ¿Y eran muchos los que venían del Chaco? Nosotros 50 camaradas, sí. ¿Que eran? Del regimiento del RC1. ¿Todos de reserva? No, en realidad, soldaditos en esa época, porque nosotros teníamos que salir el 15 de febrero recién. Y llegamos acá primero de febrero. Y nos instalamos en la primera edición de caballería. Después rápidamente ya, el 2 ya nos movilizamos. Nos fuimos a hacer tiro de vuelta en el RC3 y después nos alistamos. A las 3, las 4 de la tarde nos dijeron de parar el tiro y más adelante ya empezó el primer ataque, creo que la aviación, y después nosotros vinimos para la escolta presidencial. ¿Ustedes estuvieron en la Sí, tras Chaco, Artigas, pasamos a General Santos, entramos en la Escuela de Educación Física, ahí nos instalamos, hubo heridos de oficiales, suboficiales, camaradas, y me pareció que los morteros de los otros cuarteles, lo que pasaban ahí, porque no, creo que la escolta presidencial no pudo disparar esa noche los morteros. Enrique,
¿cuándo realmente se empieza a planear? Hay una fecha que podamos decir, algunos dicen en el 87, un poco más adelante. ¿En qué momento realmente, históricamente, podemos decir empieza a gestarse lo que después ocurriría el 2 y 3? Y en el 87 lo que ocurre, Fernanda, es esa ruptura interna del Partido Colorado, sí, entre estas dos facciones que son eran los tradicionalistas y los militantes, siendo los militantes ese núcleo más cercano a Stroessner. El grupo que va a ser derrotado, digamos, en la gesta del 2 y 3 de febrero. Entonces muchos señalan ese momento, ¿verdad? Esa convención del Partido Colorado donde no se les permite ni entrar a los tradicionalistas como un momento de ruptura donde quizá no está ya pulida la conspiración en sus detalles, pero como que empiezan a haber movimientos de ir reclutando personas, ir sondeando a quién le podemos sumar, a quién no. Entonces depende también de a quién le pregunte, ¿verdad? Seguramente algunos de los actores estuvieron antes y otros se fueron sumando más sobre la hora quizá, ¿verdad? ¿Y qué podríamos añadir a lo que recuerda acá el señor Rubén Benítez? De esa noche ya directamente, de esa noche y la madrugada. Bueno, lo que él comenta un poco es la consecuencia de que el plan original no haya tenido éxito, ¿no? Porque el plan original era que sea una operación más quirúrgica, más rápida, que era sabiendo que Stroessner iba a pasar, esa noche iba a cenar con Ñata Legal, que se lo capture en la residencia de Ñata Legal, ¿no? Si eso salía bien, todo lo demás, el combate en el escolta, los combates con la policía y demás, iban a ser ya innecesarios, ¿verdad? Pero como fracasa ese operativo y se escapa Stroessner, es que se dan todos esos combates alrededor de la zona de General Santo y Mariscal López y otros más, ¿verdad? ¿Había conocimiento? ¿Se empezó a filtrar el plan en algún momento? Es básicamente una falla operativa, ¿verdad? Pasa que, bueno, aquí el señor va a poder decir mucho mejor que yo, ¿verdad? Para hacer un operativo generalmente uno practica, ¿verdad? Se entrena para esa operación, pero ¿cómo vos podés entrenar para ir a capturar la Stroessner? Claro. O sea, no es pues reproducible eso dentro de un cuartel. Entonces, cosas que pueden pasar, hay un intercambio de tiros y se logra escapar Stroessner. Pero Stroessner aparentemente, él personalmente, a todo indica que él no sabía que iba a ocurrir esto, pero aparentemente gente de su entorno sí ya olía que iba a pasar, porque iban sucediendo cosas como, por ejemplo, la policía estaba muy reforzada. La comandancia de la policía en el microcentro de Asunción tenía una dotación más importante que de costumbre, se había reforzado también el Palacio de López, también algunos de los conspiradores, por llamarle así, se les estaban como que metiendo chicanas para sabotearles, se les estaban sacando a algunos de sus oficiales de confianza, se les trasladaba a otro lugar, o cuando, no sé si en todos los lugares, pero sé que por ejemplo es el caso de la Marina, que cuando ellos hacían las prácticas que estaba refiriendo de tiro, después no le reponían tanto su munición, es como que el entorno, como que iban trancando claro, y eso es muy la práctica. Es llamativo porque se ve que el entorno de Stroessner ya olía que estaban haciendo algo, pero Stroessner como que no podía creer que le iban a hacer eso. Claro, se rehusaba, vamos a decir, claro, a la posibilidad. De hecho que es muy famosa la anécdota del comentario de que cuando ya está produciéndose el golpe, no puede creer Stroessner que, incluso algunos dicen que hasta se preocupó por Rodríguez, ¿verdad? ¿Será que estará bien Rodríguez, ¿verdad? En realidad Rodríguez es el que le estaba encabezando la sublevación, ¿no? Entonces él hasta el último no entendió muy bien la jugada. Sobre la práctica que decías nada más, creo que eso retrata bien lo que dice acá también el señor Rubén, ¿verdad? Que no estaban bajo conocimiento ni siquiera de para qué venían, ¿verdad? Imagínate de zona del Chaco incluso. Claro que como se debe manejar, ¿verdad? Porque encima en ese Paraguay, si sabemos que cuando 3 personas saben algo, ya el chisme a la velocidad de la luz, ¿verdad? Sí. En esa época que la información se controlaba tanto, en un régimen de pirahueato muy importante, que uno sabe quién se va a ir a reportar después de una conversación, claro, no se tenía que manejar con secretismo. ¿Y cómo es que ese sistema tan perfecto, vamos a decirle, de comunicación, de filtración de datos en ese tipo de cosas ya termina fallando? ¿O ya era un hartazgo generalizado ya de la dictadura, crees?
Se podría analizar más la cuestión, pero yo sospecho que tiene que ver mucho con Stroessner, por lo que te decía recién. Porque vos podés tener alguna información y demás. De hecho, que había rumores en la calle incluso. Había gente que ya iba comprando sus cosas, ¿verdad? Los supermercados y eso como para aprovisionarse si es que pasaba algo. Era como que un secreto a voces, un rumor que no se sabía si era cierto o no, pero como que se hablaba un poco de eso. Y se estaban tomando estas medidas que te mencioné antes. Ya se olía algo, pero si el jefe no cree, ¿qué podés hacer, verdad? ¿Qué pueden hacer los demás? Se dejó correr. Don Benítez, ¿la orden cuál era? ¿Qué orden ustedes tenían en esos momentos, en esas horas? Sí, nosotros nos preparamos para venir en la escolta presidencial. Esa era la orden que salió, que nos alistemos para venir. La escolta. Y nosotros vinimos por Traschaco, Artigas, General Santos. Nos instalamos ahí en la Escuela de Educación Física y ahí hicimos muchos disparos de... ¿La orden era disparar? No, y sin duda era... Y cuando más avanzaba era más desesperante la situación. Después, cuando hubo el toque quieto del juego, empezamos a recibir nosotros los heridos de la escolta en la Escuela de Educación Física. ¿Eran muchos? Sí, era mucha gente. Y los ¿eran qué oficiales? Y mucha muerte. Mi cuartel, el RC1, fue el primer cuartel que ingresó a la escolta presidencial. Después 4:30, para nosotros ingresamos ya ahí. Y nos instalamos hasta el 20 de febrero por ahí. Y muchos muertos, mucha sangre, camarada. Impresionante fue esa. Por eso a mí no me es tan grata contar siempre la historia. Claro. Te es todavía fuerte. Inclusive mucho tiempo andé o psicólogo eso para poder dormir nuevamente, pero estoy tranquilo, estoy feliz, me siento como un héroe y creo que hay mucha gente que desaprovecha esta magnífica democracia que tenemos en el Paraguay. Se desaprovecha la democracia. Inclusive los políticos de turno, ¿verdad? Impresionante la desidia de nuestros políticos hacia nuestro pueblo. Y eso es lo que más duele porque imagínate que muera gente. Claro. Para la llegada de la democracia en el Paraguay hubo derramamiento de sangre esa noche. No hay pocas cosas. Claro. Ver muertos, ver heridos. Camaradas, compañeros tuyos. Nosotros teníamos camaradas, por ejemplo, que tenía su hermano en la escolta. Y venía a disparar contra su hermano. Impresionante ese país. Nosotros, ¿no? Había primos nuestros que estaban ahí. Nosotros sí que después de hacer ese tiro en el RCC ocurrió una desgracia y el primer herido fue un primo mío. Se disparó un mortero, esta pared más o menos y acá salió, ¿verdad? Impresionante fue eso. Así empezamos nosotros la historia el 2 de febrero. Esa noche. Esa noche, sí, esa tarde lo ya ocurrió y después impresionante, pues, no es pocas cosas. Claro. Eran armas verdaderas. La gente, nosotros tenemos un reclamo al Estado paraguayo, un resarcimiento económico que ya tiene aprobación del Congreso, del Ejecutivo, está todo reglamentado, pero hasta ahí estamos. Todavía no percibimos nada. Y la gente a veces dice, ¿qué es lo que reclaman ustedes? Imagínense esa noche, ¿verdad? Impresionante fue todo. ¿Cuántos forman parte de la asociación? Y nosotros estamos mil camaradas. 1000 camaradas. Sí. En su gran mayoría todavía vivos o hay personas que ya están en nombre de quien en algún momento estuvo o que cayó alguna persona caída en esa noche de madrugada. Sí, de mi regimiento fue 2 suboficiales los que se hirieron. Y enfrente de nosotros también le mataron al mayor Ramos Alfaro, que se bajó de su tanque y le dispararon. Nosotros en ese momento ya estábamos en la esquina de Mariscal López y General Santos, viniendo ya de la Escuela de Educación Física, presto para entrar
Y impresionante. ¿Y ustedes cuantifican las muertes en total, digo, no solamente en...? En realidad yo no puedo hablar de eso, de las cantidades, porque no... Viste que cuando uno está ahí nosotros pues somos, como te digo, el eslabón más bajo y no puede preguntar nada. Claro. No puede opinar, no puede preguntar, solo tenés que estar ahí de guardia, listo, presto para... Si hay otro, inclusive me acuerdo bien, el sábado de noche hubo un evento en la cancha del Olimpia y nosotros ya estábamos tomando posesión de guardia en la escolta. Me parece que venía Luis Miguel, algo así, esa noche. Y nos dijeron que venía la gente de la artillería de Paraguay. Y nos alistamos de vuelta. Nosotros nos subimos ahí encima del Ministerio de Defensa Nacional. Creo que son 12 pisos en la terraza y de ahí teníamos unos cuantos morteros para poder disparar nuevamente. Y así pasamos esa fecha muy dolorosa, digamos, en la historia paraguaya. Totalmente. Y ahí estamos. ¿Se pueden cuantificar las muertes en total, un aproximado, Enrique? Distintas versiones. La versión oficial, no recuerdo la cifra exacta, pero si mal no recuerdo está en la treintena, ahora 39. 39 en total. 39 dicen las autoridades. Esa es la oficial. Sí, la oficial. Qué fuerte realmente tu testimonio, Benítez. ¿Qué fue el primer pensamiento? ¿Cuál fue el primer pensamiento que se te vino ya una vez que como que paraste la pelota y fuiste consciente de que cayó la dictadura? No, y tiempo después nosotros nos dimos cuenta, asimilamos lo que pasó, ¿verdad? Y yo, por ejemplo, en mi mente tenía que por ahí si los héroes de la guerra del Chaco iban terminando, automáticamente el Estado nos iba a indemnizar a nosotros, ¿verdad? ¿Viste? Ese más o menos era mi pensamiento. Y la mayoría pues somos del interior del país también. Nosotros hace 10 años que empezamos con la lucha de la indemnización. Y antes no sabíamos, nadie no nos despertó y de a poco nos fuimos a visitarla me cuesta muchísimo visitarla a un camarada de Encarnación, de Ciudad del Este, de Concepción, de todo el país. Somos personas de escasos recursos. Claro. Pero al final logramos y estamos viendo, nuestra asociación, por ejemplo, siempre fue serio desde un principio en la lista de beneficiarios. Así mismo nos recomendaron los parlamentarios que podamos poner personas que participaron realmente en el golpe de Estado. Que estuvieron ahí. Porque que nos pase lo que ocurrió en la víctima de la dictadura, ¿verdad? Cobraron gente que no tuvieron nada que ver y en realidad que fueron víctimas no cobraron nada, ¿verdad? Los amigos de los políticos, de los diputados, los senadores cobraron. Entonces, ese era lo que nos recomendó la autoridad. Así luchamos. Por eso inclusive tuvimos muchos inconvenientes con otros camaradas que dicen que nosotros somos malos porque no le damos participación a ellos, pero yo creo que un soldado que estaba durmiendo en Maricaleti de Aribia, un soldadito que está durmiendo en Curuguatí o en Concepción, no tiene el mismo derecho que yo tengo de venir a llegar mi vida esa noche. Ellos estaban durmiendo. Si yo que vine al golpe no sabía nada, ¿cómo ellos van a saber nada ahí? Lo que pasa es que hay muchas autoridades, hay generales, esos que se querían aprovechar de las circunstancias y querían ser generosos con el dinero del Estado y decía que le correspondía a todos. Y eso es una fortuna para el Estado paraguayo. En esa época 25.000 soldaditos en el ejército paraguayo y de los cuales nosotros somos 1.500, 2.000 personas lo que estuvimos directamente involucrados en el golpe del Estado. En el 2023 Santiago Peña promulga esta posibilidad de que ustedes sean indemnizados, se hablaba incluso de 1.400 personas a indemnizar. ¿Cómo está ahora eso? Sí, ya tuvo problemas, por ejemplo, la reglamentación, ya se arregló. ¿Se volvió a modificar? Se volvió a modificar. Pero nadie cobró todavía, de estos 1.400 nadie. Ni una persona. No. Porque se había solicitado incluso las documentaciones, qué hacer, que lleven. No, nosotros ya acercamos todo primero a la DIGERMO, después al Ministerio de Defensa. Del Ministerio de Defensa tiene que pasar a la Procuraduría General y después a Economía y Finanzas. Sí. Y ahí estamos nosotros y están todas las carpetas, están todos los nominados.
para ser beneficiado, pero hasta ahora es muy lento. Es muy lento y pareciera que poco o nada le importa lo que sucedió en esa fecha, ¿verdad? Incluso hay muchos políticos que estaban exiliados y eso en esa época, cómo se beneficiaban con esa llegada a la democracia en el Paraguay, ¿verdad? Y ni una vez no lo recibieron en el Congreso, ¿verdad? Duele mucho eso, pero ¿qué vamos a hacer? Fueron varios. Fueron varios. Lo que más, por ejemplo, un ejemplo, Calega Lavena. Él es uno de los políticos más resaltantes después de la democracia en el Paraguay y nunca nos recibió a darnos por lo menos la gracia a decirnos si vamos a... Esta es una causa justa, porque yo creo que es una causa justa lo que nosotros le reclamamos al Estado paraguayo, es una deuda histórica del Estado paraguayo. Bueno, es poca cosa, yo no sé qué pensará acá el amigo, si realmente nos corresponde, pero nosotros averiguamos en todos los países que hubo en esto, por ejemplo, en Chile, Nicaragua, Guatemala, todos los soldados son indemnizados así. Hablando un poco ya de lo que tiene que ver con hoy en día y haciendo ese análisis, ese paralelismo histórico, mucho se relativiza hoy en día lo que tiene que ver con la dictadura. De hecho, que hay hasta autoridades que hablan de lo bueno, entre comillas, y no de tantas muertes. ¿Cómo responder a eso históricamente, Enrique? Hablando de cifras, hablando de personas, hablando de ese cambio que hay que tener también, incluso a nivel educación, cuando hablamos de historia, ¿verdad? Y de esa parte tan importante de la historia. Yo creo, Fernanda, que sobre todo eso se responde con datos y con datos ciertos. Porque digo datos ciertos porque muchas veces la leyenda de ese pasado se construye sobre datos fabricados o sacados de contexto. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, algo que yo, seguro que toda la audiencia alguna vez habrá escuchado, que todo lo que hay en este país se hizo durante la dictadura de Stroessner, ¿verdad? Y que después no se hizo nada. En la era democrática nada. Nada, ¿verdad? Que yo no quiero romantizar tampoco todo lo que ha pasado en estos últimos 30 años, porque hay muchos problemas que si nos ponemos a hablar ahora vamos a estar hasta medianoche, ¿verdad? Pero, y que la gente sabe. Pero fíjense que, como vos le decías a una persona que ahora en Encarnación se va a ir a pasear con su familia a la Costanera, ¿verdad? Que no se hizo nada después. Existía la Costanera de Encarnación en tiempo de Stroessner, no existía. Existía la Costanera de Asunción o de cualquier otra ciudad del Paraguay que tenga costanera, no existían costaneras. La mayor parte de la distribución eléctrica del Paraguay, porque mucho se habla de Itaipú, ¿verdad? Pero la distribución pues, es importante. ¿De qué te sirve vos tenés mucha electricidad y no llega a tu casa? Claro. La mayor parte de la distribución, la cobertura se hizo después de la dictadura. Lo mismo con la distribución de agua potable. ¿Sí? Se hicieron más rutas, tanto se dice Stroessner hizo rutas, tantos kilómetros de ruta. Se hizo mucha más ruta después de Stroessner que durante Stroessner, ¿verdad? Y así un montón de cosas. O sea, en esa época el Paraguay de Stroessner era un Paraguay donde la gente tiene que usar letrina, te bañas con balde, no hay electricidad en gran parte, la mayor parte del interior, parte de Asunción que cerca del Palacio de López no tenían ni siquiera calle pavimentada, no tenían agua corriente, ¿verdad? Ahí a un paso del Palacio de López. Entonces se construye como que una época dorada, pero que es una fantasía nomás, ¿verdad? Que se romantiza el pasado, que yo creo que en parte es a propósito de gente que se benefició indebidamente con la época, que todavía tiene influencia hoy, entonces claro, busca proteger su privilegio creando esa fantasía, ¿verdad? Pero creo que hay también un mecanismo, esto puede explicar mejor un psicólogo o una psicóloga, ¿verdad? Pero hay como que un mecanismo de defensa que tiene la mente humana de querer endulzar todo el pasado, ¿verdad? Y nos preocupamos mucho sobre el presente y las cosas que nos gustaban del pasado, pasa el tiempo y como que nos pesan menos, ¿verdad? Que así tiene que ser en parte porque imagínate si vos pasás por un dolor personal, se muere alguien, por ejemplo, vos el primer día vas a estar destruido. A lo mejor vas a tener un sentimiento el resto de tu vida, pues no podés estar el resto de tu vida como ese primer día en el velorio, ¿verdad? O sea, tu mente te tiene que dosificar en el tiempo para que no te duela más tanto, ¿verdad? Entonces, eso también puede pasar con una persona, puede pasar con un gobierno, puede pasar con mil cosas. Con una sociedad, ¿verdad? Claro, o sea, para no irnos lejos, yo te digo que
Yo ahora, el colegio, por ejemplo, yo veo así como, yo tengo una nostalgia del colegio, ¿verdad? Me gustaría volver a vivir un día por lo menos en el colegio, pero si vos te vas al pasado, Fernanda, y le entrevistas al Enrique de esa época, te vas a decir, estoy contando los días para que termine el colegio, ahora no quiero más nada. Entonces, yo mismo en mi cabeza como que suavizo y romantizo cosas del pasado. Eso hacemos todo, ¿verdad? Entonces, yo creo que el ser humano hace también eso y en el caso de la dictadura también lo hacemos, ¿verdad? Yo veo a veces así esos videitos de TikTok y eso de los años 70 y son videos normales, ¿verdad? No sé, gente cruzando Mariscal López y le ponen una musiquita, ¿sabes? Luego como de TikTok, claro, ¿verdad? Y un montón de comentarios abajo, qué lindo, y ahora ya no es más así. Y yo me pongo a silencio la música, ¿verdad? Y trato de analizar un poco el video. Y pienso, ¿por qué lo que tiene extraordinario de este video? Es gente cruzando las calles, ¿verdad? No es nada así de la gran pistola, ¿verdad? Pero la gente como que ya, porque es viejo, romantiza. Entonces, resumiendo un poco la respuesta, creo que hay una tendencia natural de creer que todo pasado fue mejor, no siempre es así, y también hay una intencionalidad política de gente, claro, que se benefició y que no quiso y no quiere que esto se recuerde o que se enseñe, por ejemplo, debidamente en el sistema educativo. ¿No es una reivindicación también del propio partido? Claro, también. Hace poco hubo una polémica ahora que se discutió mucho, porque dentro del partido de gobierno sigue habiendo es una postura popular, sí, reivindicar la dictadura. Entonces, si el poder que maneja el sistema educativo no quiere analizar críticamente esa época, se complica. Vamos a seguir hablando de esto, tenemos que hacer una pequeña pausa, así que les pedimos a los dos que nos aguarden, por favor, y ya venimos. 19:38, seguimos hablando de la caída de la dictadura hace 37 años y hablando también con uno de los tantos protagonistas que estuvo allí al frente de toda esta situación, siendo apenas soldados, nos decía acá el señor Rubén Benítez de la Asociación de Excombatientes del 2 y 3 de febrero del 89, apenas unos jovencitos que hacían su servicio militar obligatorio, ¿verdad, don Benítez? Sí, yo me bajé a los 17 años y cumplí 18 dentro de la Fuerza Armada. ¿Tenías 18 cuando estabas en esa época ya? No, el 9 de febrero. El 9. Del 89 cumplí 18. Me bajé a los 17. Y un año estuvimos en el Chaco paraguayo. Una vez que, perdón, porque estábamos hablando en la pausa y estabas viendo y rememorando un poco con esas imágenes y esos videos que compartíamos. ¿Qué sintieron entre sus compañeros? No, y en realidad todo era euforia porque fuimos pues la parte triunfante de la caballería. Y eso lo nos vendían todo, que después de mucho dolor esa noche, mucho susto, nos sentimos, yo principalmente sentí como un héroe. Y como hasta ahora me siento. Y hablando hoy en día con tus compañeros, ¿cómo se sienten ellos? Y también, por eso siempre tenemos mucha dificultad de los camaradas de la escolta presidencial. Generalmente, hace unos años tuvimos un evento ahí en la catedral y un oficial de la caballería hizo 3 hurras a la caballería y se retiraron todos ellos, ¿verdad? Queda esas escuelas después de... Para mí que es para toda la vida, para ellos, ¿verdad? Claro. Y yo creo que los soldados de la escolta presidencial tienen más mérito todavía porque ellos ni siquiera dispararon, ellos en su cama le dispararon la gente, en su guardia. Nosotros por lo menos estábamos armados y con el arma en la mano y prestos para disparar a cualquier persona y ellos no, ¿verdad? Por eso siempre sentí que los soldados de la escolta tienen más mérito que todos nosotros, ¿verdad? Claro. Y ellos también quieren cobrar como héroes porque si no ellos podían pasar como víctimas de la dictadura también, ¿verdad? Yo era un soldado de la escolta presidencial, yo le demandaba al Estado paraguayo como víctima de la dictadura y entrar en esa lista de víctimas de la dictadura. Ellos son víctimas vivientes de la historia paraguaya, digamos. Vos decías hace rato que la gente no aprovecha, no sabe aprovechar la democracia.
Y en realidad parece que el general Rodríguez abrió toda la canilla. ¿Por qué? No, y impresionante, por lo menos de a poco tenía que ir, por lo menos educándonos a todos. Inclusive podían regalarnos alguna beca a todos los ex soldaditos para que podamos ser profesionales. Yo no tengo ningún camarada profesional, entre nosotros no hay doctor, no hay ingeniero, no hay arquitecto, pero todos somos trabajadores. Yo pues vendo carbón, yo soy un carbonero, ¿verdad? Y entonces, por lo menos el ejército, el Estado paraguayo, nos hubiesen regalado algo de eso, ¿verdad? La educación por lo menos. La educación fue la gran falla de... Y en todo momento la educación, porque imagínense hoy en día cómo se destruye nuestra sociedad, los jóvenes, la droga. Yo en mi profesión no tengo para mi secretario. Pues mi vecino acá es drogadito, acá ya es drogadito, del frente de drogadito, y no hay más gente que quiere trabajar. Y yo creo que tiene mucho los gobernantes turnos tuvieron mucho defecto en ese aspecto, ¿verdad? De no educar a nuestro pueblo. Porque el presidente de la República, las autoridades, los diputados, los senadores, los jueces, esos son nuestros papás guasos, que nosotros le miramos, en nuestra casa le miramos a nuestro papá. Y así como vamos creciendo mirándole al papá. Si ellos son todos corruptos, nosotros en la tele vemos cuánta corrupción en el Estado paraguayo, ¿verdad? Y entonces no hay ni una persona presa. Impresionante, nuestra justicia, fiscales, jueces, se venden por migaja. Policía Nacional, inclusive la Fuerza Armada, como denigrado, ¿verdad? Nosotros en la Fuerza Armada ni 1.500 soldaditos hay ahora, como Bolivia tiene 35.000 soldados. ¿Qué pensás vos de este señor José Duarte? Lo que dijo, que reivindicó la figura de Stroessner, que dijo que no fue un dictador. ¿No les duele a ustedes que estuvieron ahí combatiendo en primera línea esa noche para lograr la democracia? No, en realidad yo me agarró estos jóvenes, no tengo mucha noción de lo que es la dictadura, ¿verdad? Solamente en el cuartel lo que sufrí mucho, porque me pegaban mucho porque yo era liberal. Por ser liberal a mí me garroteaban día y noche, me garroteaban a mí. ¿Y vos eras abiertamente...? Abiertamente, yo sí. Y ahora pienso que tonto fui, ¿verdad? ¿Por qué? Hoy no, y por decir eso, ¿verdad? Y sabiendo que nuestros políticos de turno ahora vendieron todo nuestro partido. Claro, defraudado también. Defraudado. Me siento como tonto, no me siento orgulloso de eso. Si yo negaba, iba tranquilo, no iba a ligar. Ni una paliza no iba a recibir. Pero era una muestra más también de la dictadura. También, sí. En realidad, en esa época fue muy... En el cuartel mismo uno sufría. Nosotros somos los últimos, ¿cómo digamos? Lo último de la dictadura. Y el primero de la democracia. Si el Estado nos cumple con nosotros hasta ahora. Claro. Enrique, analizando y viendo un poco y volviendo a rememorar esas declaraciones de nada más y nada menos que el titular de la ANEAES, José Duarte, ¿qué opinas? Bueno, primero que se equivocan muchas cosas. Recuerdo algunos comentarios como, por ejemplo, decía, o sea, primero obviamente esto de que no es una dictadura porque sí. Era... El término, creo, la expresión fue una presidencia constitucional, ¿no? Sí. El hecho de tener una constitución no te quita la característica de dictador automáticamente si es que esa constitución no se puede cumplir. O sea, si yo estoy en plena dictadura, me podría ir ante la corte, por ejemplo, a denunciarle al gobierno porque hizo un acto inconstitucional y a terminar, pero en la comisaría, pero garroteado, pero brutalmente, y eso es lo más optimista, ¿verdad? O sea, no, es una constitución de verdad, ¿verdad? Si vos no tenés la posibilidad de protestar, de denunciar, entonces esa expresión de presidente constitucional no fue un dictador me parece totalmente inapropiada. Y después algunos otros errores puntuales, por ejemplo, decía algo así como que la idea que tiene la gente de dictador
con respecto a Stroessner viene más de los últimos tiempos, porque en los últimos tiempos es como que la represión se intensificó. Sí. En realidad es al revés. Si bien hubo represión de comienzo a fin, en los años 80 bajó la represión. Incluso algunas personas le decían, dicta blanda le decían, ¿verdad? Porque si bien era dura, no era más, eso de tirar, por ejemplo, personas de aviones, ¿verdad? O sea, la parte más... Fue mermando. Fue mermando la parte más salvaje comparativamente a lo que había antes. Porque justamente cambió el contexto internacional, Estados Unidos, que apoyó durante la mayor parte de su mandato a Stroessner, a partir del 77, con el presidente Jimmy Carter, cambia su política, empieza a insistir más con los derechos humanos. También van cayendo las dictaduras del vecindario sudamericano, cae la dictadura en Argentina, en Brasil, en Uruguay, en Bolivia. Entonces, Stroessner no porque se volvió más dulce con la edad, sino porque la situación lo obligó a contenerse un poco, reprimió menos en los 80 en comparación a lo que hizo en los 60, en los 70. Y el señor Duarte recuerdo que decía lo contrario, ¿verdad? O sea, errores muy básicos cometidos. Claro, y hubo más muertes en los gobiernos liberales que incluso también fue otra de sus expresiones. Claro, que ahí me parece que hizo una trampa muy... Voy a acusar de recurso ahí, ¿verdad? ¿Por qué? En el sentido de que no puedes comparar lo que hace un gobierno dictatorial a civiles desarmados, ¿verdad? Que tortura hasta mujeres embarazadas en campos de detención, con lo que sucede en el campo de batalla de una guerra civil. O sea, en una guerra civil puedo tener un ejército parado frente a otro ejército que se está intercambiando tiros donde es inevitable, ¿verdad? Que lamentablemente hayan fatalidades. Ahora, un gobierno que te detiene y vos estás desarmado, desarmada, no representas ni siquiera un peligro y te torturan y te matan, es totalmente otro campo de juego, ¿verdad? O sea, no se puede equiparar una cosa con la otra. Y además decir también que el Stroessner y otros que estuvieron después como parte de su dictadura fueron parte del problema de la inestabilidad. Claro. Porque ¿qué pasa? En el 47 hay una revolución, una guerra civil, donde los colorados también participan. Claro. O sea, ellos también pelean y cuando salen victoriosos al año siguiente, en el 48, toman el poder, ellos hacen un golpe de Estado y después hay una seguidilla de golpes de Estados que hacen los propios colorados, y varios de esos golpes o intentos de golpe estuvo Stroessner. Claro. De hecho, que él llega al poder con un golpe de Estado. Eso. Entonces decir, no, pero antes había demasiada inestabilidad, pero ellos eran parte de la inestabilidad también. Para ir cerrando nada más, acá don Benítez nos decía, la gran deuda quizás es educación y el resarcimiento que ellos exigen. En una o dos palabras, ¿cuál es la gran deuda que queda después de la caída de la dictadura ya en era democrática respecto a ese pasado tan doloroso? Stroessner le llamaba el precio de la paz a corromper a actores de la sociedad, ya sea el ejército, los políticos, a la sociedad entera, para que le sean leales. Sí. Se fue Stroessner, pero el precio de la paz queda. Cosa que ustedes acá señalan todos los días en los noticieros, de casos de corrupción, planillero, un larguísimo, etcétera. Ese es el precio de la paz, que se fue el dictador, pero se quedó. Falta desterrar el precio de la paz. Bueno, gracias Enrique por venir. Gracias, Fernanda. Un gustazo siempre tenerte. Gracias, don Benítez, también. Vamos a seguir atentos a que se dé finalmente esa reivindicación que tanto piden. Muy amable. Gracias. Gracias, gracias. Y mucha fuerza también, porque sabemos que estas fechas no son nada fáciles también para los excombatientes. 19:50, tenemos que hacer una pausa y ya venimos.